Vamos a dar paso al siguiente expositor con quien vamos a conversar, que es el señor Leonardo Moglia, de Moglia Ediciones, que tiene la gentileza de que lo pudimos adelantar y ayornarse un poco a los tiempos que debimos adecuar por estos trastornos técnicos. Quienes trabajamos con el tema de investigación sabemos la definición o la necesidad de búsqueda a campo y la necesidad de búsqueda en documentos, en libros, en papel, soporte papel. Papel cumple dos funciones fundamentales, una como material de búsqueda, de investigación, y otra como soporte delegado. Todavía miramos con cierta desconfianza los medios electrónicos como una cuestión de hasta dónde va. Hay gente que preferimos todavía seguir trabajando en una fuente documental de papel o con libros de investigación en papel. A los investigadores nos cuesta mucho el llegar a una publicación. Llegar a una publicación a veces es una cuestión fortuita de conseguir los fondos para imprimir un libro. Pero eso tiene un componente más, que es la distribución del material, la comercialización del material, la difusión del material trabajado. En esta región, en Corrientes y la Mesopotamia argentina, el referente por excelencia es el señor Leo Moglia, para los amigos. Su editorial, desde hace muchos años, trabaja casi de manera exclusiva con autores regionales. Muchas publicaciones anuales respecto a autores regionales, historia regional, escritores regionales de poesía, de novelas. Uno tiene que hablar con Leo Moglia. Entonces nos pareció indicado, por este esfuerzo que él hace y lo que significa para los historiadores y los escritores de la región, invitarlo a conversar en el cierre de nuestro Congreso Virtual de Misiones Jesuíticas a el señor Leonardo Moglia. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están los congresistas? Quiero primeramente felicitar por la realización de este primer congreso. Son momentos difíciles para todos, pero es una alegría saber que se siguen juntando la gente, que siguen investigando y que le siguen poniendo pilas al asunto. Hablabas vos recién de los libros. Te faltó decir a aquellos que amamos que el lado romántico de los libros, el libro de papel, el libro que se huele, que se identifica. Y bueno, en eso estamos, acá estamos editando desde el año 2000. Vos nos conocés desde esa época, cuando empezamos con esto y empezamos a caminar la provincia. Nos cruzamos allá en Curuzucuatiá primero, después acá en Capital, y acá seguimos, como bien contás, atropellando con los libros. Estaba mirando un poco, no pude asistir mucho al Congreso, estuve mirando salteado. Sabrás que estamos atravesando esta fase 3 de la pandemia, entonces tenemos los horarios restringidos en la oficina, y acá hay que estar al pie del cañón y listo para el combate. Así que muy salteadito fue lo que estuve mirando. Y escuché un poco ayer de uno de tus conferencistas del Paraguay que también contaba esto que vos decías, el batallar, el andar con el libro batallando, buscando la edición. Bueno, nosotros allá en el año 2000 arrancamos, como te dije, con la editorial. Habíamos traído la máquina de hacer chorizo, la máquina de fabricar libros, de fabricar en demanda. No había en el país otro modelo de fabricación de edición en demanda. Nosotros arrancamos con esto 2 años antes que las empresas líderes, que hoy son líderes. 2 años antes ya estábamos en Corrientes
produciendo en demanda, ¿sí? Que era la novedad, digamos. Después hicimos el trabajo de batallar y llevar a Buenos Aires, llevar nuestro producto a Buenos Aires, y allá era mirado como fotocopia, digamos. Esto es fotocopia, esto no es libro. Aquí han pasado 20 años y hoy el 83% de la edición nacional es edición digital y en demanda. Y la autoedición ha pasado holgadamente las ediciones editoriales. O sea que estábamos haciendo punta en el mercado, pero obvio, ¿dónde? En Corrientes, digamos. Así que nos aferramos a nuestro mercado, a nuestro pequeño nicho, a los autores correntinos. Los historiadores fueron los primeros que entendieron lo valioso de esta herramienta, y a partir de ahí avanzamos. A la fecha tenemos más de 2000 títulos de autores locales principalmente, y uno de los autores que tenemos particularmente, por el cual nos conocimos, es Horacio Bollini, que no lo veo ahora porque no sé muy bien cómo se maneja esto de las páginas, pero estuvo, era conferencista el primer día, con él hemos trabajado libros específicos de las misiones jesuíticas, de algunas de ellas, Concepción, Trinidad, San Ignacio Miní, también tenemos un trabajo sobre el arte en las reducciones. Y bueno, no solo se trata de producir, hoy la producción digital y en demanda, como te decía, de los libros es masiva. Hay un video que anda por internet donde se ofrece como novedoso en España, que te sentás a tomar un café y seleccionás un libro de una base y te lo entregan en 7, 8 minutos. Bueno, nosotros hacemos lo mismo hace muchos años, tardamos un día, no tardamos 7 minutos, pero el secreto de nuestra función editorial es el trabajo de extensión, lo que viene después de la fábrica. ¿Sí? Hoy hay mucha opción de poder fabricar los libros, pero el acompañamiento al autor, la figuración en un catálogo, el llevar el libro a una feria. Nosotros tenemos hace 13 años un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires con marca propia, que dice Móvil Ediciones Autores Correntinos. Y nos llenamos la boca y el alma y el corazón hablando de esto. ¿Por qué? Porque no hay otra provincia que tenga una presencia de esta manera con el volumen de nuestro catálogo. Entonces, para nosotros es muy importante lo que hacemos y tratamos de aferrarnos a eso, porque comercialmente hoy es muy difícil permanecer en el medio. Entonces, bueno, esto es un poco lo que venimos haciendo acá y confiando en los amigos. Vos, no sé si ya lo has comentado, no escuché todas tus charlas, pero vamos a ser los encargados de editar el trabajo del compendio de lo que salga seleccionado de este congreso que tenés, que te estás llevando a cabo y ya terminando, para producir en papel, ¿sí? Estas ponencias. Y bueno, así hacemos con la Junta de Historia de la provincia, con el Instituto de Investigaciones, con el Instituto de Trabajos Genealógicos, digamos, con una serie de instituciones que hacemos los trabajos, las jornadas de comunicaciones científicas de la Facultad de Derecho. Tratamos de acompañar todo lo que se hace en Corrientes, desde la parte técnica, de la parte investigativa, y sobre todo la parte de los sueños de los correntinos, que son los libros de literatura, los libros en todos sus géneros. Tenemos muchísimas novelas, tenemos mucho de poesía, tenemos 4 colecciones caminando en este momento acá y en Buenos Aires, ya que no nos quedamos quietos, y a pesar del problema económico de lo que es este año, tenemos cerca de 40 publicaciones nuevas en nuestro catálogo, así que la venimos remando, digamos. La verdad que, Leo, los que conocemos Moglia Ediciones sabemos del trabajo, el esfuerzo, el apoyo a los escritores, el apoyo a los investigadores, porque la manera de hacer perdurar su trabajo, de dar a conocer su trabajo, es lograr publicarlo. Publicarlo, distribuirlo, moverlo, tenerlo siempre al presente, y en esto el tema de la editorial no es una cuestión de una faceta comercial, sino es de alguien que tiene puesta la camiseta por la historia regional, distribuir la historia regional, porque va a haber una feria del libro en un pueblito chiquito de Corrientes y Moglia Ediciones, va a estar con su stand ahí, o va a ser esa es la parte maravillosa de esto. Esa es la parte maravillosa.
Claro, viajar el libro. Va a ser la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y Moglia Ediciones va a estar ahí con los mismos libros que lleva por todos lados. Para nosotros es importante, Leo, quiero decírtelo públicamente, saber que cuando uno quiere investigar un tema regional, uno siempre se da una vuelta por Moglia para decir, che, a ver qué hay de Concepción, a ver qué hay de Loreto, a ver qué hay de La Cruz, a ver qué publicaron, si él publicó algo. Es el primer lugar de referencia. Y me parece que de la misma manera que uno apoya a los investigadores, apoyar a los editores también es la continuación de este trabajo. Sí, así es. Mirá, nosotros acá en la firma hacemos el trabajo, menos la investigación, hacemos todo. Acá tiene un sello, esto, que dice hecho en Corrientes, Oyeyapo Tarahuipe. Quiere decir que acá hay no solo intelectualidad, sino también hay trabajo de manufactura. Nosotros hacemos estos libros y los comercializamos hacia todos lados. Ahora, en unos días más, me toca presentar un libro de un congreso de historia también que nosotros patrocinamos. Este congreso de historia tiene 20 ediciones, y 20 ediciones con su volumen impreso. Y este año, por primera vez, sacamos el libro conjuntamente con la realización del congreso. Fue un congreso virtual y ya el libro estaba disponible en el momento de hacerlo. Esto implica una mecánica, digamos, de muchos años de aprendizaje, de corrección y un montón de cuestiones. Pero este año la Junta me invita a mí a presentar el libro. Obviamente que no soy técnico. Entonces estuve un poco elaborando qué voy a decir, qué les voy a contar, digamos, un historiador de un libro de historia. Pero creo que la parte fundamental de nuestra participación en estos congresos, aparte de patrocinar y sponsorear y llevar los libros y acompañarlos y publicar las ponencias, es que de hace unos cuantos años que no hay un libro del Congreso con trabajos que no citen en su contenido bibliográfico trabajos de Moglia. O sea que todo lo que se está produciendo se está utilizando, digamos, no solamente se hace y se guarda en un anaquel para que el autor vea que tiene una edición o que tiene un ISBN, sino que ya es fuente de consulta. Y eso para nosotros nos hace sentir que somos parte de algo, digamos, lo que te decía al principio, el trabajo de extensión, lo que viene después. Así que estamos en este camino. Bueno, yo voy a abrir la participación. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta al señor Leonardo Moglia, usamos la apertura de las cámaras como hicimos hasta ahora y los micrófonos y lo dejamos en contacto con él. Mientras tanto, aprovecho para comentarte o comentarles también. Empezamos con Moglia Ediciones nosotros desde la Fundación apoyando las primeras publicaciones sobre misiones jesuíticas, que fue la imaginería del mundo jesuítico guaraní de Horacio Bolini, creo que ese fue el primero. Ahora Horacio me comentó que habían publicado este año el tema de un libro de Concepción, Concepción de la Sierra, ¿no? ¿Me lees la reducción jesuítica de Concepción? La reducción jesuítica de Concepción. Este es el último de Horacio, que está calentito, si lo ven, quema, porque tiene no más de 20 días. Bueno, Leonardo, no hay preguntas. Agradecemos tu participación, agradecemos tu colaboración con el tema del Congreso. Vamos a comunicar oportunamente cómo será el tema de las publicaciones de las ponencias. Te apoyamos para seguir adelante y contar con nosotros siempre como nosotros contamos contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlito, y a toda tu audiencia ahí. Espero que un buen fin de congreso, y es el primero, así que espero que vengan 20 como los otros que llevamos realizando. Un abrazo, saludos. Gracias, Leo, sin duda sí será. Muchas gracias. Bueno, más allá de la dificultad técnica de la conexión con nuestro amigo Septimio Presuto,
optaremos por hacer una filmación individual de su exposición y subirla donde estarán también las otras exposiciones, como lo están viendo esto a través de los canales de Facebook y oportunamente el de YouTube. Y las páginas de la Fundación, por supuesto. Nos adaptamos al tiempo tecnológico, pero también dependemos de él y nos suele jugar este tipo de situación. Llegamos al final del Congreso. La verdad es que han sido 4 días intensos, maravillosos, de mucho trabajo de equipo, Ustedes me han visto por ahí más que nada a mí, pero hay un gran equipo trabajando aquí. Está Sebastián, está Isabelino, está Mayra, está Paloma, está Norberto Levington, trabajando desde distintos puntos, desde distintos lugares, con tal de poder llevar adelante este proyecto de la Fundación Tierra Sin Mal. A ellos, fundamentalmente, nuestro agradecimiento. Hay un esfuerzo enorme detrás de esto. Yo les puedo asegurar a los participantes y la gente que trabaja de manera virtual lo sabe, y más para hacer transmisiones tan largas como las que hemos hecho. Agradezco el esfuerzo que han hecho los integrantes del equipo y mi reconocimiento para ellos. En cuanto a la participación de los expositores, agradezco el nivel, el trabajo que se han tomado, el tiempo que nos han dedicado y la generosidad de haber brindado para nosotros su trabajo, su investigación, esta generosidad de compartirlo para hacerlo llegar a tanta gente que a veces no tiene posibilidad. Esta posibilidad de adaptarnos a la nueva tecnología, más allá de algunos traspiés como lo que hemos sufrido en el día de hoy. Y a la gente que nos ha acompañado desde otros rincones, como oyentes, como visitantes, como auditorio, la verdad nos sentimos muy acompañados. Ha sido una experiencia maravillosa que sin duda se va a volver a repetir, porque le hemos tomado el gusto a esta forma de que haya participado gente, seamos conscientes de otra manera imposible, de México, de Estados Unidos, de Berlín, de Hamburgo, de Colombia, de Brasil, distintas partes de la Argentina, interior de Paraguay, la verdad, España, la verdad es una experiencia maravillosa. Y lo mismo pasó con el tema del auditorio. El poder ponerle en la palma de la mano, como decíamos, a una persona que está en un pequeño pueblito, este nivel de exposiciones para nosotros es algo muy fuerte, es un legado muy importante del que nos sentimos orgullosos de ser parte. Quiero agradecer fundamentalmente también a las declaraciones de interés y el apoyo, los avales de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, como dijimos, de Cultura de Misiones, de la Cámara de Legisladores, de representantes de la provincia de Misiones, de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, el ICOM, el IGI y el CONICET. La verdad que a todos ellos muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la paciencia. Seguramente hay muchas cosas que debemos mejorar. Perdona, Mogli Ediciones, no me tenía que olvidar. Tenemos muchas cosas por mejorar. Los trabajos y las ponencias vamos a trabajar para, como decía el señor Leonardo Moglia, salgan publicadas y haya un registro de los trabajos presentados como nos gusta tener a los investigadores a mano, que nuestro trabajo se dé a conocer.
Han sido ustedes muy amables, muy generosos por su tiempo. Isabelino, Norberto, Sebastián, Paloma, Mayra, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo, sin duda, próximamente en la próxima edición. Muchísimas gracias. Todos nos estaremos viendo, sin duda, próximamente en la próxima edición. Nadie me ve. Hablaste del Uruguay, ¿eh? Bueno, Uruguay también, perdón. Uruguay. No, esa me la debes, Hay gente de Uruguay. Bueno, Ahora vienen sí, los retos. no, está bien. Son todos amigos. Son todos amigos. Chao, Carlitos. Suerte. Si Saludos a ven que el todos. San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charco.